A veces eso, a veces como no estamos tan habituados para los, Celular a otro lado. se dan cuenta para los controles del Zoom, a veces se nos queda abiertos los micrófonos y esto. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cuándo comienza el discipulado? ¿Cuándo inicia el discipulado? ¿Quién quiere decirlo por ahí por el chat? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién dice cuándo comienza el discipulado? El discipulado, ¿qué pueden decirme? ¿Cuándo comienza el discipulado? Nadie se anima. Yo les quiero preguntar algo. Levanten la mano, yo les estoy viendo, estoy tratando de verles a cada uno de ustedes. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Levanten la mano. Chévere. Arsenio, Azalea, Ariel, Rosalba, genial. Chévere. Juven, genial. Todos, la mayoría quizás tenemos hijos. Mis hermanos, los que tenemos hijos, nosotros esperamos un momento en nuestras vidas para tener hijos. Digamos que de alguna manera sí, ¿no es cierto? Porque primero nos casamos para tener hijos, ¿no es cierto? Bueno, al menos esa es la lógica, ¿no? Algunos son un poquito adelantados, tuvieron un poco antes, pero uno nunca está suficientemente preparado para tener hijos. Es más, tener hijos y la crianza o el acompañamiento a los hijos es un tema a largo plazo, ¿no es cierto? Yo tengo dos hijos, 17 y 14 años, y he conversado con personas muy, muy grandes con respecto a mí, y me han dicho, yo ya tengo nietos y bisnietos, y nunca he dejado de ser padre de mis hijos. Interesante, ¿por qué estoy preguntando estas cosas? Porque tiene mucho que ver con el tema discipulado. Quizás Ay, mira, aquí ya lo agarré, tienes que poner todas esas cosas. Pero están en eso, inglés. saludos, ahí, muy bien, yo les estoy silenciando, mil disculpas. Nosotros realmente no vamos a poder llegar a un punto donde decir, estoy listo para discipular. O poniéndole desde otro ámbito, nunca podremos percibir, sino solo por el Espíritu Santo, el momento en que voy a hacer una invitación a una decisión de fe y de alguna manera iniciar un proceso de discipulado. Entonces no vamos a encontrar una respuesta clara a esta gran pregunta que se ha enfatizado el día de hoy y que es como un detonante para la conversación de hoy, para el desarrollo de esto, ¿no es cierto? Otro criterio eh, que podemos manejar es que quizás el discipulado comienza quizás aún antes del evangelismo. ¿Qué dicen ustedes? Estoy diciéndoles cosas medio raras como para que ustedes reaccionen, ¿sí? Quizás podría ser. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él ya de alguna manera sabe quiénes serán los que acepten a Dios, ¿no es cierto? Es más, la palabra del Señor nos habla de que Él nos conoce aún en el vientre, aún antes de estar en el vientre de nuestras madres. Y también tenemos la palabra de Dios que dice que Jesús murió por toda la humanidad. Entonces, nuestro gran objetivo debería ser evangelizar y discipular a todas las personas que están a nuestro alrededor, porque ese es el mandato que está contenido en Mateo 28, 19, 20. ¿Les parece? Ahora, yo quiero mostrarles algo, verán, este es una banalidad, es una banalidad y yo me disculpo con ustedes por utilizar este ejemplo, pero se me hace muy, 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 muy claro para esto. El evangelismo y el discipulado son dos caras de una misma moneda. ¿Quién reconoce estas dos monedas que están ahí o esta moneda que está ahí? Levanten la mano y por ahí alguien dígame, ahí está el pastor Miguelito, puede encender su micrófono unos segunditos y decirnos de qué se trata estas monedas que están ahí. Es moneda mexicana y tiene 10 y el valor es 10 pesos. 10 pesos. ¿Qué se puede comprar con 10 pesos, mi hermano Miguel? Pastor, Pues creo que unas galletas. unas galletas, bien, ve, para un hambre, buenas unas galletas.
¿Sí o no? Ahora, Pastor Miguel, obispo, quiero conversar un ratito con usted. Fíjese, yo la última vez que estuve ahí en Tizimín, usted me prestó 10 centavos, ¿no? 10 pesos. ¿Sí o no? Es una suposición, porque Sí, no van a creer que no le he pagado al obispo. Una suposición prestó esos 10 centavos, esos 10 pesos, perdón. Y yo me le topo al hermano en alguna ocasión, vuelvo a Tizimín y le digo, vea, pastor, le voy a pagar y le voy a pagar con esta moneda. ¿Qué le parece? pues no, ¿Qué pero no piensa? tiene valor. ¿Cómo? Para mí no tiene valor. Pero y mi intención, y mi corazón, y mi disposición de pagarle. Bueno, Yo, yo he hecho todo lo posible por pagarle, pero usted dice que no tiene valor para usted. ¿Por qué no tiene valor? Que está súper bien. ¿Por qué no tiene valor? porque no tiene las insignias que le dan valor acá en México. Ahora sí. Exactamente. Porque no está completa, ¿no es cierto? Yo les Sí. decía que esto es una banalidad, pero miren, el evangelismo y el discipulado son dos caras de una misma moneda. Cuando nosotros no estamos discipulando a quienes hemos evangelizado, estoy de alguna manera haciendo esto, tratando de hacer algo con una moneda incompleta. Y vean, amados, yo quiero decirles algo, yo estoy yéndome un poquito, exagerando un poco, porque la palabra de Dios dice que nada de lo que proviene de la palabra de Dios va a volver vacío, pero tenemos que enfocarnos. Y si hay alguna palabra que puede ayudarnos a nosotros a contestar cuándo comienza el discipulado, es intencionalidad. Intencionalidad, es decir, ser intencional. ¿Desde cuándo inicia el discipulado? Inicia desde cuando yo estoy pidiéndole a Dios que Él me muestre a personas a las cuales yo puedo contactar para evangelizarlas, para que sean discípulos de quién, de nuestro Padre Celestial. Y para en el camino, como el saludo que hacíamos en esta tarde-noche, en el camino yo pueda ser un facilitador, o en el caso de mis hermanas, como la hermana Rosalba, como la hermana Rosalinda, qué lindos nombres que tienen ustedes, como la hermana Salea, ustedes, hermanas, puedan ser facilitadoras, compañeras de camino con esas personas. Hombres en el caso de nosotros, mujeres en el caso de ustedes, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que sean discípulos, que estén conforme al corazón de Dios, es decir, se moldee el carácter de Cristo en ellos. ¿Qué les parece? ¿Estamos? ¿Desde cuándo comienza el discipulado? Yo me aventuraría a decir, desde el mismo momento en que nosotros estamos orando por esas personas a las cuales nosotros evangelizaremos, pero no se queda ahí, sino que también discipularemos. El primer discipulado que damos nosotros a una persona, ¿saben cuándo está? ¿Cuándo está el primer discipulado? La primera clase, el 101. No necesariamente es cuando van a la iglesia. Es en el mismo momento en que nosotros predicamos el plan de salvación, porque el plan de salvación es Biblia. ¿Qué les parece? Si el Rommel Salazar aquí en Quito, Ecuador, no está evangelizando con Biblia en mano o en su cabeza, lo que está haciendo es dando una charla motivacional y está pegado a las emociones de la persona. Entonces, ¿dónde está la primerísima clase de discipulado? En el momento en que tú estás diciéndole a una persona, ¿sabes qué? Todos hemos pecado, pero Dios es amor. Pero ese pecado construye una barrera entre Dios y el hombre. Pero Jesús vino a morir por nuestros pecados. Juan 3:16. Y seguimos con la ruta de evangelismo que nosotros hemos aprendido. Amados, ¿qué quería decir con esto? Nosotros tenemos que ser intencionales cuando, mucho antes del evangelismo, tenemos que ser intencionales el momento de evangelizar y tenemos que ser intencionales en el momento ya la ruta de acompañamiento a estas nuevas personas que nosotros hemos
orad. ¿Por qué? Porque así como Dios nos conoció desde antes de estar en el vientre de nuestras madres, nosotros podemos conocer a aquellas personas que van a ser nacidas de nuevo, como le dijeron a Nicodemo. Y ahí le van a decir, ¿pero qué tengo que meterme de nuevo al vientre de la madre? No, Señor, sino que vas a nacer de nuevo en Cristo Jesús, como dice la palabra. ¿Qué les parece? ¿Estamos? Vean, amados, yo hoy día lo que vengo a decirles no es a mostrarles material de discipulado. ¿Por qué? Porque ustedes conocen material de discipulado. Ustedes lo mejor que pueden hacer es sacar Lo están provecho. cortando, digo, cortando. Eso, Aquí estoy adentro, que están conectados, ¿cómo se llama? no puedo silenciarle al hermano. Lo que pueden hacer es sacar provecho del material que ustedes han aprendido a usar. Segundo, yo no les vengo a decir ustedes o dar herramientas de evangelismo, porque ustedes lo han venido haciendo desde hace rato. Lo que vengo a hacer el día de hoy es a motivarles a enfocarse en el sentido de que nosotros tenemos una actitud y un mandato importante al evangelizar, pero que este evangelismo no sea como la moneda que yo le quería pagar a mi pastor Miguel, sino esta, sino que sea una moneda, comillas, no disculpen el ejemplo, una moneda completa, porque la palabra de Dios cierto es que no vuelve vacía, pero el Señor en Mateo 28:19 nos ha dicho que nosotros tenemos que hacer discípulos, énfasis en hacer discípulos, pero nos dice también cómo. Y de hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todas las cosas. ¿Y cómo enseñamos a obedecer? Compartiendo la vida en palabra y compartiendo la vida en testimonio. Esto me lleva al segundo punto, que es el preevangelismo. ¿Han oído ustedes de preevangelismo? Este término se puso de moda, se popularizó, no se puso de moda, cuando se estaba estudiando el tema de la apologética. ¿Y qué es el preevangelismo? Miren lo que está ahí y yo les voy a pasar este PowerPoint que es de ustedes. El preevangelismo es el conjunto de acciones, actitudes y conversaciones que buscan crear un terreno fértil. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Cuando echaba la semilla y echó en un terreno, en otro terreno y en otro terreno. ¿Como cuál de esos sembradores tenemos que ser nosotros? Entonces dice, busca actitudes y conversaciones que buscan crear un terreno fértil para que, llegando el momento, el mensaje de Jesucristo pueda ser escuchado, comprendido y aceptado sin tantos obstáculos. Se enfoca más en remover barreras, generar apertura, construir puentes de confianza que dar proclamación directa. Y fíjese en una cosa, amados hermanos y hermanas, hoy por hoy, así como van las cosas en nuestro entorno, y yo pienso que quizás en México estamos casi parecidos acá a Ecuador, en el sentido de la violencia, de la desconfianza, de la desconexión social. Nuestros chicos prefieren estar encerrados en su casa, chateando con robots a veces, o conversando con gente que ni siquiera pueden ver los peligros que eso pasa. Nosotros como adultos tenemos instalados en nuestros teléfonos aplicaciones que nos bloquean números desconocidos. No sé si les pasa a ustedes. Ahora mismo, acuérdense, hace unos meses atrás empezaron a robar cuando personas se acercaban a la calle y le decían, oye Manuel, ¿puedo orar por ti? El Manuelito me decía de una y yo le robaba. Eso nos ha hecho desconfiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el evangelismo tiene que, yo estaría mal si digo reinventarse. ¿Por qué? Fíjense con esto, porque el Señor Jesús ya nos dio una idea. El evangelismo tiene que ser en estos momentos más relacional, porque los jóvenes están pensando o se abren solo con gente que se ha ganado su confianza, gente que se ha ganado el privilegio de ser escuchado. Y a veces eso no lo estábamos haciendo, si no creíamos nosotros que evangelizar era pararnos en una esquina y gritar y gastarnos la voz. Yo no digo que está mal,
pero no tiene mucha intencionalidad. ¿Me explico, amados? Veamos 3 casos de la Biblia. Juan 4, 7 al 26. Jesús con la samaritana. Jesús no entra a hablarles del el evangelio. Jesús pudo haber dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Deja tu mala manera de vivir y cree en mí. Lo pudo hacer. Pero ¿qué pasa con la samaritana? Entabla una conversación. La samaritana se queda fría, decimos acá en Ecuador. Se siente un poco incómoda porque le dice, ¿por qué tú estás hablando conmigo? Pero Jesús está entablando una relación, está acercándose a esa persona, está pre-evangelizando y después le confronta a la samaritana con su pecado y le envía a evangelizar. ¡Qué loco! Se saltó todos los parámetros que como iglesia hemos desarrollado. Se saltó toda la tradición y todo el dogma. ¿Quién? Jesús mismo, el autor y consumador de la fe. Segundo, Pablo en el aerópago. Pablo en el aerópago, y lo hemos revisado un montón de veces. Pablo observa el entorno, ve las cosas, sabía quiénes eran los atenienses y cómo les habla. Les habla quizás desde la intelectualidad y les dice, verán, todos los dioses que están aquí no hacen uno, porque el uno es el que ustedes han llamado el Dios desconocido, y este Dios desconocido está por sobre los otros. ¿Y qué dice el relato bíblico? Que Pablo tiene una aceptación y que los atenienses le dan el privilegio de que él les da. ¿Se dan cuenta? Tercero, Colosenses 4, 5 y 6. Sed sabios en su trato con los de afuera. Que nuestras conversaciones sean siempre amenas y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. ¿Qué están diciendo aquí? Que nuestras conversaciones tienen que, básicamente, que tenemos que ganarnos el privilegio de ser escuchados. Una vez más, yo creo que a ustedes mismos les he citado en alguna ocasión las palabras de Timothy Keller. La iglesia estaba respondiendo preguntas que la sociedad no hacía. Entonces tenemos que ser pertinentes a nuestras sociedades. Y Jesús mismo ya lo instauró. Jesús estaba presentando esto que hemos denominado el preevangelismo en función del discipulado como 2 caras de una misma moneda. ¿Cuáles son los objetivos del preevangelismo? El preevangelismo ya es discipulado. Puede ser una ruta, porque, digamos, fíjense en una cosa. ¿Cuántos hermanos están en Yucatán? Levanten la mano. Ahí está la hermana Rosalba, la hermana Honor CLX3. ¿No es cierto? Y ahí está Mónica, un gusto de saludarte, qué bendición. Entonces, nosotros estamos en Tizimín. Ya por fin me aprendí cómo se dice Tizimín, porque antes decía Tizimín, algo así. Y nos vamos a ir para Cancún, ¿no es cierto? ¿Cuándo estoy saliendo hacia Cancún? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo llegué? ¿Cuando voy en el camino o cuando estoy pensando en salir? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, otra vez. Yo estoy en Tizimín, me voy para Cancún, creo que son 2 horas, me acuerdo más o menos. Aunque parte del trayecto fui dormido, pero eran 2 horas más o menos, ¿no es cierto? ¿Cuándo estoy yendo para Cancún? ¿Cuando llego a Cancún? ¿Cuando voy en el camino? ¿O antes de salir? Porque antes de salir yo tengo que saber a qué ruta tomar, ¿no es cierto? De Tizimín a Cancún entiendo hay 2 rutas, ¿no es cierto? Una ruta rápida por un freeway o una ruta que pasa por los pueblitos, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos? ¿Cuándo salgo? Y es Cuando antes de salir. antes de salir, Pastora Rosita, antes de salir. Entonces, ¿cuándo disipulo? Cuando ya está la persona bautizada, cuando le he presentado el mensaje del Evangelio o cuando estoy orando por esta persona para que el Señor me revele primero quién es y para después que me muestre cómo acercarme a ella o a él. ¿Qué dicen ustedes? Cuando estamos orando. Ahí está. Si se dan cuenta, yo vengo a replantear nomás las cosas, pero no me vengo a inventar porque así es. No, porque estamos viéndolo en la palabra de nuestro Señor. Ok.
¿Cuáles son los objetivos de este preevangelismo, de este discipulado de avanzada? Uno, crear receptividad, abrir el corazón y la mente, porque muchas veces nosotros, casi todas las veces, vamos nosotros a enfrentarnos a una realidad diferente. Cuando yo voy a acercarme a alguien a ser amigo primero, antes de predicar el evangelio, esa persona no piensa como yo. Primero que nada, esa persona quizás no sabe de Jesús, quizás está resentida con la iglesia. ¿Qué les parece? Quizás es un ateo o una atea. Su cosmovisión es diferente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear receptividad, es decir, abrir el corazón y la mente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es entablar una relación de amistad para en oración ir caminando con esa persona hasta que el Señor nos revele a través de su Santo Espíritu cuándo es el momento propicio e idóneo para presentarle el Evangelio. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de mi testimonio personal quizás y con herramienta de evangelismo que ustedes han aprendido. La ruta de Romanos, la ruta de Juan, el plan de salvación de las 4 leyes fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren, hoy más tardecito yo les puedo mostrar uno que siempre decimos con la manito evangelizador, que funciona también para niños. Ustedes me dirán, díganle al pastor Miguelito y al final yo cierro con eso. Sí, objetivo, crear receptibilidad. 2, superar barreras. Las barreras son culturales, sociales y emocionales. En el momento en que yo voy a hacer este pre-evangelismo, pre-discipulado, que ya es el discipulado en sí, lo que yo tengo es que superar esas barreras. Entender que esa persona pecadora necesita tanto de Dios como yo mismo. Y que así como está esa persona, yo quizás estuve en el momento que Dios me rescató. ¿Qué dicen ustedes? Entonces yo tengo que superar barreras. El evangelismo no se trata de pedirles a las personas que tengan un estándar, sino de acompañarlas para que sea el Espíritu Santo el que ponga convicción de pecado, arrepentimiento y que les dé la oportunidad a estas personas de abrir su boca y de declarar que son pecadores, pero que Cristo murió por ellas y que resucitó para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué les parece? Tercero, establecer confianza. Relaciones auténticas que generan seguridad. Estas personas que Dios nos ha puesto en el camino tienen que sentir que nosotros somos sus lugares seguros, que nosotros somos sus amigos y sus amigas, que no estamos solo atrás de una decisión de fe, sino estamos dispuestos a caminar con ellas en ese proceso de discipulado que funciona tanto para ellos como para nosotros, porque los dos crecemos. Y por último, abordar objeciones, dar respuestas claras con amor. ¿Y de dónde salen las respuestas claras con amor, mis amados hermanos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿De dónde nosotros obtenemos todas las respuestas? De la Biblia. La palabra de Dios es no es nuestro manual, porque esto no es un manual. Es la palabra de Dios revelada en la persona de Jesús. Es la palabra de Dios revelada en la persona de Jesús. Es la exposición, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que necesitan las personas, apropiadamente, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su necesidad. ¿Qué les parece? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Les quiero ver. ¿Qué dicen? ¿Estamos bien? Ya les aburrí lo suficiente, ya me voy nomás. ¿Qué dicen ustedes? Siempre con lo mismo este Rommel, no trae nada nuevo este joven, dicen ustedes, pero vean, me dije joven. ¿Qué les parece? Ya mismo cumplo 47 años. 47 años, del 78 al 2025, ¿cuánto es mi hermana Cielito? 47 años, no. Ya mismo llego a la media década, compañeros, pero bueno, no les canso más. Voy a seguir. ¿Alguna consideración hasta aquí? ¿Qué dicen ustedes?
¿Todo bien? Mi pastor Miguelito, ¿estamos bien? Mi Sí, todo hermana bien. Sí, pastora. hermano, estamos bien. Pero si Bello. alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo, hermano. Aviéntele, aviéntele. Ahí está Si el alguien chat. tiene alguna pregunta, o ahí Y está, exactamente. se valen objeciones. Se vale no estar de acuerdo, ¿verdad? Porque la única infalible es la palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ricardo Medina, región 29. Bueno, Le escuchamos, mi hermano. yo creo que ya llegó el tiempo, es el momento en que tenemos que ver a las personas desde una perspectiva biopsicosocial. El ser humano es trino, tiene su parte física, su parte mental y su parte social. No podemos hablar de lo espiritual si no primero pasamos en una revisión, en un diagnóstico, en lo físico, en lo mental y en lo social. Jesús sanó enfermos que eran problemas físicos. Sanó al endemoniado Gadareno, un problema mental. Pero si notamos, Zaqueo tenía un problema social. No era aceptado porque era mal visto como recaudador de impuestos, un traidor a la patria. Jesús en ningún momento se fue directamente a lo espiritual. Recorrió primero estas tres personalidades, si podemos decir. Entonces, si la persona que vamos a visitar observamos que no tiene un problema físico, vámonos a observar si tiene un problema emocional, mental, por decir, o social. Cuando nosotros vemos que Jesús le dijo a Zaqueo que bajara porque iba a comer con él, ¿en qué momento notamos una acción espiritual? En ningún momento, porque Zaqueo no tenía un problema físico porque corría, estaba sano. No, no tenía un problema mental porque era una persona muy inteligente, con mucho dinero, pero sí tenía un problema social. Jesús ataca el problema social y con ese principio entra al plano espiritual de la persona. No podemos llegar a leerle la Biblia a todos. Tenemos que observar primero y de ese diagnóstico tenemos que ir como oidores. Escucha qué le duele, si es un dolor del cuerpo o si es un dolor del alma. Y por último, vamos a entrar en lo espiritual. Ese es el último paso, porque el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Pero antes de entrar a lo espiritual, tenemos que ver lo social. La intención de la amistad, de que confía en ti, para que posteriormente por ahí fluya lo espiritual. No va a fluir el espíritu si no tenemos una relación. No va a fluir el espíritu si no hay una relación. Jesús primero construyó una relación. Hermano, disculpe, es que el tiempo se nos agota y tenemos que dar oportunidad a otros. Es muy buena sus apuntaciones, pero continúe, hermano Robert, porque el tiempo nos gana y luego usted va a dormir muy tarde ahí en Ecuador. No pasa nada. Yo después de lo que dijo el hermano Ricardito, lo único que iba a decir es amén y ya nos despedíamos porque excelente aporte. Ahora, si ustedes lo Amén. quieren poner en un documento ya que fue expuesto, Orlando Costas habla de la realidad socioespiritual del pueblo pentecostal hispano. Y entonces ahí está, ya le ponemos nombre y apellido a esta realidad. Gracias, mi hermano Ricardito. Me voy rápido al texto, ¿ya? Si tienen otras preguntas, por favor, ahí nos dejan en el chat. Muy bien, ¿cuál es nuestra ruta? ¿Cuál debería ser nuestra ruta? Y vean que es súper pertinente lo que dijo mi hermano pastor Ricardo, ¿no es cierto? Lo primero que voy a hacer en esta ruta de discipulado que empieza aún antes de estar evangelizando. Uno, identificar, reconocer tu estilo de evangelismo para evangelizar auténtica y eficazmente. Pídanle al pastor Fiallos, pídanle a la hermana Cielo
esos tienen un test provisto, gratuito, y si no me equivoco está en las páginas de vuestra amada denominación en México, un test de estilos de evangelismo para saber cuál es mi estilo de evangelismo. Para, como decía el hermano Ricardo, no solo discernir a través del Espíritu Santo lo que le afecta a la persona, sino también saber cuál es mi estilo de compartir el Evangelio, si es confrontacional, si es intelectual como Pablo, confrontacional como Pedro, servicial como Marta, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, conectar genuinamente. Ojo, conectar genuinamente. Ustedes van a entrar al Día Mundial de la Evangelización. Ustedes no esperen a ese día para evangelizar. Empiecen hoy. Conecten genuinamente con las personas que están a su alrededor. Construyan amistades reales, mostrando interés en la vida de las personas, abriendo camino al discipulado. ¿Se dan cuenta que no estamos hablando solo de evangelismo? Ya estamos avanzando un paso más. Como decía mi hermano Ricardo, si yo llego a un hogar donde lo que encuentro es mucha dinero, mucha posición económica, pero los padres están peleando, los hijos están descarriados, ¿cómo tengo que yo acercarme a esas personas? Con empatía, con amor del Señor, pero brindarles herramientas también que las tenemos de parte con el Evangelio para sanar las heridas del corazón y etcétera. Tercero, testifica con autenticidad, comparte tu testimonio y el Evangelio adaptando tu estilo a la realidad y contexto del contacto. Es interesante cómo nosotros tenemos la herramienta de 3 pasos para evangelizar. En 1 minuto, comenta cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. En 3 minutos, en 1 minuto, comenta cómo conociste al Señor. Y en 3 minutos, coméntanos cómo ha sido tu vida desde que aceptaste a Cristo como tu Salvador. En 5 minutos hemos dado mi testimonio personal y eso me lleva a inmediatamente hacerle una pregunta a esta persona. ¿Quieres recibir lo mismo que es gratuito? Porque la gracia es gratuita y le damos el plan de salvación. Cuarto, anima con sensibilidad, invita en oración a una decisión por Cristo, respetando siempre la respuesta con amor y sin juzgar. Amados, para muchas personas, si la respuesta a la invitación de salvación es un no, se acaba el evangelismo y se acaba el discipulado, ¿sí o no? Hablemos con la mano en el corazón. Voy a decirlo de nuevo, para muchas personas, nadie de los que están aquí, solo acá en Ecuador, cuando nosotros le decimos a alguien, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Y esta persona nos dice no. Muchos de nosotros decimos, se acabó el evangelismo, se acabó el discipulado, no va más. Y decimos, mis manos quedan libres de tu sangre, me voy. Así no tiene que ser. Si nosotros recibimos un no como respuesta, no juzguemos, respetemos la decisión y preguntemos si podemos seguir conversando. Es más, esta persona quizás ya está en nuestro grupo pequeño, permitámosle que sea el Santo Espíritu el que obre en él y que la fe venga. ¿Cómo dice la palabra de Dios que viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces quizás esta persona, hombre o mujer, dijo no ahorita, pero si sigue acompañándonos a nosotros en nuestros grupos de discipulado, esta persona va a recibir al Señor en algún momento cuando el Señor nos lo indique. Y por último, fortalece la relación, acompaña el crecimiento de fe, integrándolo a un grupo donde aprender y compartir en comunidad. ¿Cuáles son esos grupos? Nuestros grupos pequeños. La mejor manera de discipular, y eso está dicho, no es no es en una iglesia. Ojo con lo que digo, verán, estoy diciendo unas cositas medias poquito exageradas, digamos así. La mejor manera de discipular es en el camino. Yo no quiero decir que la iglesia no sea un buen lugar para encontrarnos, tener comunión, escuchar la palabra, servir con nuestros dones a nuestros hermanos y a la comunidad. Pero la mejor manera de discipular es hacerlo en sus casas, en las casas. Hechos nos está mostrando cada vez muy claro que los hombres y las mujeres de la iglesia del primer siglo se reunían en sus casas, pero también en la sinagoga y hacían el bien a toda la comunidad. Así que no me estoy inventando lo que acabo de decirles. Discipular significa formar el carácter de Cristo a quienes lo han recibido.
Interesante. Cuando yo ya he evangelizado y esta persona ha dicho sí o ha dicho no, en el grupo pequeño, en el grupo de discipulado, es donde yo puedo compartir ese carácter. Y el carácter no es únicamente una expresión académica, no es una expresión teórica, es una expresión vivencial, porque afecta a estas 4 áreas de nuestro ser. Primero, al conocimiento. Ahí les dejo los versículos. Ahorita le voy a mandar el link, no sé si todavía. Hermana, usted ya se escribió. Primera de Juan 2, 3, 4. ¿Qué es lo que debemos conocer de la Biblia que nos conducirá al compromiso? ¿Qué es lo que nos... ¿Quién podría decir leyendo primera de Juan 2, 3, 4? ¿Qué es lo que debemos conocer de la Biblia que nos conducirá al compromiso? ¿Qué dicen ustedes? Ese es el primer paso. Voy a buscarlo acá. El primer paso es el conocimiento. El discipulado no es una actitud exclusivamente teórica o exclusivamente académica. El discipulado no se trata de completar libros. El discipulado no se trata de pasar de años o de curso, de un curso al otro. El discipulado no se logra o no finaliza en una graduación. El discipulado es un proceso permanente en nuestras vidas. El compromiso, ¿qué dice el compromiso? ¿Alguien tiene ya primera de Juan? ¿Qué dice? Primera de Juan 2, 1, 3. ¿Quién me ayuda? Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Primera. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos conocer de la Biblia que nos conducirá al compromiso? La palabra literalísticamente de puño y letra dice los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? A ver, me voy rápido por allá. Y una vez más, Jesús está ahí, vienen los fariseos, los doctores de la ley, y le dicen, Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús les dice, ustedes saben que está escrito, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y los fariseos quizás ya se estaban yendo porque les respondió bien y les dijo, esperen acá, falta. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resume, dice la palabra, toda la ley, todo el mandamiento. Este es el mandamiento que está por encima de todo. Ese es el mandamiento. ¿Qué tengo que conocer? Que Jesús murió por nosotros, Juan 3:16, y así yo tengo que morir por mis hermanos, primera de Juan 3:16. ¿Qué les parece? Seguimos, compromiso. ¿Qué implica el compromiso con el señorío de Jesús? ¿Qué implica el compromiso con el señorío de Jesús? ¿Quién me ayuda? Filipenses 2, 10 al 11. Ya tengo aquí. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué implica el compromiso con el señorío de Jesús? Que yo también tengo un proyecto, tengo un plan. Filipenses 2, 10, 11, que toda rodilla debe doblarse para reconocer que Jesús es el Señor. Pero eso no depende solo de mis pastores, no depende solo de los líderes, depende también de mí. Este conocimiento que se lleva a un compromiso con la misión de Dios, se desarrolla un carácter. Romanos 12:2, todos lo conocemos. Este nuevo pensamiento, ¿qué cambios enfrenta nuestro carácter cuando somos discípulos? En todo sentido. Voy a citarle de nuevo al pastor Ricardo. En el sentido social, en el sentido espiritual, en el sentido mental, en el sentido emocional, en el sentido comportamental. Todo el entorno cambia cuando he decidido rendir mi vida a Cristo. Y por último, la conducta. ¿Cómo es la conducta del discípulo hacia Dios, su creación y su prójimo y hacia sí mismo? Filipenses 2, 12 al 18. Nosotros somos luminares del mundo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué les parece? Esto es lo que nosotros ya hacemos en el discipulado.
Sigo adelante. La escalera de Pedro. Este documento es hermoso, porque es quizás algo parecido al fruto del Espíritu, pero esta sería la ruta que yo tengo que tomar para un discipulado integral, como decía el hermano Ricardo. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué decimos esto? Porque la fe es la base de todo la cosmovisión cristiana, de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de todo lo que aspiramos. La fe es la misma base, es el fundamento de la vida cristiana y punto de partida de qué dice ahí, del discipulado. A la fe que le sigue, ¿qué le sigue? Dice Pedro, la virtud. ¿Qué es la virtud? El discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo sabes tú que un discípulo está siendo bien discipulado cuando no te pregunta cada 5 minutos si está bien o está mal hacer las cosas? Sino que ya su discernimiento se ha desarrollado de tal manera de que tiene el conocimiento de saber lo bueno y lo malo, está escuchando la voz de Dios. Tercero, conocimiento, comprensión de las doctrinas básicas que nos guían. ¿Quiénes somos? Nuestra iglesia, ¿cuáles son nuestros estamentos oficiales? ¿En qué creemos? ¿Creemos en el Espíritu Santo, en su obra, en los carismas? ¿Qué más creemos? Creemos en un Señor trino, un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo que hacen uno. Creemos en la misión de la iglesia, Mateo 28, 19, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Dominio propio, capacidad de obedecer lo que sabemos y mantenernos en el camino estrecho. Tener dominio propio, saber que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Saber que por amor a mi hermano, yo dejo de hacer lo que para mí no parece mucho problema. Paciencia, constancia de obedecer a Dios en medio de las pruebas y dificultades. La paciencia, la paz, el saber entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Piedad, servicio humilde y consagrado al Señor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Sabemos cómo un discípulo está avanzando cuando él empieza a servir, él empieza a decir cómo hago para servir a mi iglesia, cómo hago para servir a mi comunidad. Afecto fraternal, amor sincero entre hermanos que testifica la presencia de Dios. El amor fraternal no fingido, dice la palabra de Dios. Cuando entendemos eso, entendemos el brindarle otra mejilla al que nos ha hecho daño. Y por último, el amor. Ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera, que nos dice Pablo, si no me equivoco, y que nos hace énfasis en el amor incondicional de Cristo. Esta ruta de aquí no es que se acaba o que tiene una fase, por ejemplo, ¿cuándo pasó Rommel de la fe a la virtud y de la virtud al conocimiento? Si nosotros hiciéramos un test de esto y que lo tenemos, así es que pídanle a la hermana Cielito, al pastor Alberto, al pastor Miguel, nosotros podemos saber en qué áreas vamos a pedir más a Dios que nos dé más. Si es piedad, si es paciencia. Por ejemplo, aquí les tengo yo una persona que a veces se le va la paciencia. Y lo digo en voz alta porque por ahí está mi esposa y me estoy yendo y dice amén. A veces a nosotros no tenemos paciencia, a veces nos falta el amor fraternal. ¿Qué les parece? A veces nos falta conocimiento, a todos creo que nos va a faltar conocimiento. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? Sigo adelante, mis hermanos, porque tengo 7 minutos. 7 minutos. ¿Dónde hacemos el discipulado? Una vez más, y vuelvo al tema que les estaba diciendo antes. El mejor lugar para hacer un grupo de discipulado ya sería un lugar donde tengamos comodidad, donde tengamos cierta influencia, es decir, donde nosotros podamos ir con tranquilidad, tener un espacio seguro de leer la Biblia, de quizás reflexionar, a veces llorar, a veces reír, casi siempre orar, pero leer la Biblia y estudiar la Biblia. ¿Cómo? Con el material que ustedes tengan. Nosotros en la red de multiplicación tenemos el discipulado multiplicador. ¿Qué es eso? Tenemos 49 lecciones semanales
que tienen una ruta así detalladísima de cómo hacer un discipulado, pero ustedes deben tener en sus iglesias, deben haber aprendido a discipular a través de la lectura de la Biblia, la ruta de Juan, el Evangelio de Juan, es una buena opción también para discipular. Pero vean, en las casas, en los oicos de las personas. Entonces, ¿qué se desarrollaba? La vida espiritual. ¿Cuál era la expresión de esto en el versículo 42 y 47? Oración, enseñanza apostólica. Ojo, la enseñanza apostólica era la enseñanza de los apóstoles, de quienes estuvieron al lado de Jesús en su camino. Eso es lo que se hacía. Vida espiritual, oración, enseñanza apostólica, entonces diríamos Biblia y alabanza. Sino que aquí estoy citando literalmente lo que dice la Biblia. Segundo, una vida comunitaria, comunión y compartir con alegría. Compartir con alegría. ¿Qué vamos a compartir? El tiempo, sobre todo. Porque vamos a hacer ¿cómo es esto? Se me fue. Vamos a hacer un acuerdo de estar juntos un día a la semana, en una hora en específico. Vamos a compartir momentos, vamos a compartir nuestras cargas, nuestros procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, comunión y compartir con alegría. Pero si hay un pan, si hay un boliche, un bolón, no sé, también vamos a compartir con ellos. Tercero, generosa, una vida generosa, compartir bienes según la necesidad. Una vez más, un pan compartido, una taza de café, una taza de té, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a compartir. Uno, dos, tres, cuatro. Cuarto, una vida congregacional, la importancia de su comunidad de discípulos. Una persona bien discipulada, no voy a decir bien discipulada, estoy diciendo mal, una persona efectivamente discipulada va a empezar a preguntarte cuándo van a ir a la iglesia. Si es que tu proceso va a ser iglesia crecimiento. Una persona efectivamente discipulada va a tener un compromiso con su iglesia local o iglesia que están sembrando, porque se va a sentir parte de. ¿Se acuerdan del asunto misional? Y por último, una vida misional, señales, maravillas y crecimiento numérico. Un discipulado efectivo va a dar frutos en cantidad y en calidad. ¿Qué les parece? Iniciando reuniones, logística y primeros pasos. ¿Cómo hacemos el discipulado Rommel en grupos pequeños? Tan sencillo como lo que están ahí. 3 pasos. Ora y definir la misión. Ore por dirección, propósito y por las 10 personas que usted va a conectar. De aquí al día del evangelismo, contacte a 10 personas, amado hermano o hermana. A 10 personas contacte. Y el día del evangelio, y contacte, o sea, ya hable, interactúe. Y el día de evangelismo presente el evangelio orándole al Señor. Ore por esas personas, no como personas a las cuales evangelizar, sino a personas a las cuales van a ser sus discípulos. Segundo, elija un lugar. Opte por un lugar u otro espacio confortable, accesible y cómodo. Y tercero, defina tiempos claros, determine el día y establezca hora de inicio y de fin. ¿Y qué hacemos en las reuniones? Fíjense, las reuniones, fomentar la participación auténtica, permitir que participen todos. Segundo, animar a que todos participen. Forme ya desde entrada nuevos líderes, promueva la multiplicación, fomente hábitos espirituales. ¿Cuáles son los hábitos espirituales? Oración, lectura bíblica, meditación, ayuno, retiros espirituales, o no sé si ustedes los llaman encuentros, vida comunitaria, silencio también es. Ahí les vamos a dejar con el pastor Miguel Angulo el libro Formación Espiritual del doctor Gary Teja para que ustedes reciban este regalito, aunque ya yo creo que muchos de ustedes ya lo tienen y muchos de ustedes lo han leído. Y por último, hacer un seguimiento. Haz oración personalizada, aplicaciones y espacios de rendición de cuentas entre reuniones, mis amados hermanos. Una vez más, ¿cuándo comienza el discipulado? El discipulado comienza desde el mismo momento que yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Y tengo el mandato de reproducir lo que he recibido, porque por gracia hemos recibido y por gracia tenemos que dar. Y la palabra de Dios es clara y específica cuando dice
que prediquemos el evangelio a toda criatura. Me queda un minuto, no sé si tengo preguntas, les amo en el Señor y como siempre hemos ido corriendo. Ah, sí, por cierto, vean lo que ando puesto, vean, cierto, me olvidé de mostrarles. Para que vean nomás que yo esta no me saco ni para dormir, vean. Les quiero mucho, mis hermanos. No sé si hay El preguntas. recuerdo de Tisibín. Siempre, siempre en mi corazón, mi amado hermano. Gracias, hermano Rommel, por esta magnífica exposición acerca del discipulado. Si alguien tiene preguntas sobre el tema, aportación lo pueden hacer en el chat porque nos lleva más tiempo. Pero si tiene preguntas sobre el tema o pregunta que tal vez durante la exposición surgió, pues también puede en ese momento, ¿no? Tenemos 4 minutitos para hacer preguntas, ya para ir cerrando. ¿Quién es? Sí, hermano Nehemías.